En los consejos consultivos de Grupo Salinas tratamos de acercar a los empresarios para hablar de los temas que son relevantes para nuestro país y que generan bienestar, empleos y sobre todo que trazan una ruta en la cual todos los mexicanos nos podamos sumar al progreso de México. El Bajío es una región muy conocida por su próspera actividad agrícola, ganadera y minera. Comprende a los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. La región del Bajío cuenta con importantes rutas comerciales que se extienden a través de una amplia red de carreteras, vías ferroviarias, aeropuertos, y justo esta conectividad con el resto del país beneficia a los productores del sector primario, facilitando el transporte y la distribución de productos. En el caso específico de Guanajuato, la industria del cuero y del calzado se han consolidado como uno de los principales motores de desarrollo en el estado. Por otro lado, el estado de Aguascalientes también sobresale por su próspera industria avícola. Para hablar de la región, hoy nos acompañan Gabriel Arellano Espinosa, empresario y productor avícola en Aguascalientes, y Juan Miguel Manrique Márquez, empresario y director general de calzado Boger SADCB en Guanajuato. Bueno, vamos a hablar ahora entonces del Bajío, esta gran región de México que ya hasta está siendo rebautizada como el Gran Bajío, una zona muy importante para la prosperidad económica de nuestro país, con nuestros invitados de lujo y por supuesto con quien me da mucho gusto saludar como siempre, mi querida Ninfa Salinas. ¿Cómo te va, querida Ninfa? Qué gusto estar por aquí contigo de nuevo, Carlos. Gracias a ambos por estar aquí, porque de veras que ustedes viven en una región que ha sido, digamos, el conducto, el centro de todo lo que está sucediendo ahorita. Decía yo en la introducción, o sea, tienen carreteras, vías ferroviarias, industria de todo tipo, y una región que crece a índices de PIB no vistos en ningún otro lado del país. Quisiera hablar específicamente de la industria del calzado, que es en donde estás tú. ¿Cómo es que surge esta especialización o por qué sucedió ahí? O ¿cuál es la historia de por qué el calzado en León es algo tan distintivo? Muchas gracias, Ninfa, por permitirme estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias. La industria del calzado nace en León desde hace más de 400 años. Es una industria que viene primero desde la curtiduría. Posteriormente, la curtiduría dio paso a la fabricación de prendas y calzado. La necesidad que hubo en un tiempo del virreinato era vestir y calzar a gente de la alta sociedad o de la alta de los virreyes. Entonces, la confección, las pieles, la confección, los talleres, lo que les decimos picas en León, de ahí nació. Mi historia viene desde mi abuelo. Mi abuelo era fabricante de hormas. Las hormas es el molde donde se hace el zapato. Eran hormas de mezquite. Y sacaban los bloques de los árboles. Estos bloques eran pulidos a mano y eran artesanos. De ahí, de las hormas, mi papá creciendo en esa industria, pues él decide ser fabricante de calzado. Y yo, viendo a mi papá ser fabricante de calzado, pues también iniciamos ahí la tradición. Tercera generación. La tercera generación, a Dios gracias. Mis hermanos también están en la industria. Somos agradecidos, somos bendecidos porque es una industria muy noble, muy bonita. Pues son de estas empresas que han forjado justamente la reputación, ¿no?, de León, de Guanajuato, del Bajío en general, de toda esta industria tan importante para México y bueno, pues al mismo tiempo lo que ustedes están haciendo, que está en otro sector, pero que al mismo tiempo pues genera, bueno, yo creo que aquí tú produces huevo, ¿no? Producimos pollo. Pollo. En lo particular nosotros. Bueno, este es un país que come huevo y come pollo, pero al 100 millones de huevos diarios. Al por mayor, Wow. ¿no? No más. Y también un poco preguntarte ese origen, de dónde surge, ¿por qué ahí? Porque, bueno, primero decirte que Aguascalientes, al ser un estado que hoy dice nuestra gobernadora, el pequeño gran gigante de México, Tere Jiménez, la verdad es un estado de migrantes, sobre todo de los altos de Jalisco.
mucha de la población de Aguascalientes tiene que ver con gente de Lagos, de Tepatitlán, de Teocaltiche, de Arandas, de San Miguel, algo de Zacatecas y algo de San Luis Potosí sobre todo. Así se formó Aguascalientes. Fue mucho tiempo un lugar donde se instalaron los talleres de ferrocarriles, de Ferromex en aquel tiempo, y después cuando se acaba eso, pues la ciudadanía tenía que hacer algo, ¿no? Y quiero decirte que el tema de la agroindustria, sobre todo, el darle valor agregado a la producción del campo, porque somos un estado pequeño, que no podemos darnos el lujo solamente de producir alimentos, sino hay que darles un valor agregado. Entonces, por eso instalamos granjas de producción de pollo. Aguascalientes, por kilómetro cuadrado, es el principal productor en el país. Wow. Más o menos se deben de estar produciendo por ciclo alrededor de 25 millones de pollos de engorda. Y considera entre 6,5 y 7 ciclos al año. Es muy probable que Aguascalientes esté produciendo cerca de 170, 180 millones de pollos para el mercado nacional. Platícame un poquito, Juan Manuel, cuando hablamos de una compañía familiar, siempre y forzosamente tenemos que hablar de cuáles son las reglas de gobernanza, cuáles son pues, los parámetros establecidos para privilegiar a la familia o al talento. Es una pregunta complicada, pero ¿qué hacen en tu caso o qué piensas al respecto? Viéndolo, la parte bonita de la industria, esa oportunidad que dio de ser una industria familiar, pues eso ha perdurado más de 400 años en la región. El talento se va creando y se nace con talento. Hay ambas partes, ¿no? Y hay quienes siempre en la industria del calzado, hay muchas directrices. Hay quien es en la familia bueno para administrar, bueno para diseñar, bueno para vender, bueno para fabricar. Entonces, como que esa parte donde la industria se ha mantenido y ha sido fuerte, ha sido gracias a la unión familiar. Oye, y Gabriela, a mí, ahorita lo dijiste tú y me lo han contado, hay mucha gente que considera que Aguascalientes es el mejor lugar para hacer negocios en México. Esa disputa hemos tenido aquí muchas personas y lo que vemos, te voy a decir con gran satisfacción, es que todos se sienten orgullosos de su ciudad y ven más oportunidades que amenazas. Pero platícame un poco específico de Aguascalientes. ¿Tú sientes lo mismo y por qué? ¿Cuáles son las condiciones que hay en Aguascalientes que es el mejor lugar para hacer negocios? También es cierto que Aguascalientes capital es el 72% de la población del estado y el 90% del PIB. Entonces está muy centralizado y eso te ayuda mucho a poder resolver muchos temas de gobierno, claro, administrativos, etcétera. Sí, hemos impulsado los empresarios a que en el norte del estado, en el tema de Rincón, Acosío, se pudiera construir una ciudad alterna. Pero desgraciadamente pues se requiere una empresa grandota y cuando se tuvo la posibilidad, hoy tenemos en Aguascalientes 2 empresas de autos que producen autos muy grandes y la verdad probablemente una de ellas debió de haberse instalado en el norte del estado y eso haber hecho que creciera una ciudad alterna. Somos innovadores, somos muy abiertos. La verdad, hay otras ciudades donde la sociedad es más cerrada y eso evita que se puedan hacer negocios, que se pueda sentir la gente bienvenida. Yo sí quiero decir aquí que yo estuve en la Feria de San Marcos hace unos meses y la gente efectivamente es muy buena. Yo puedo decir que en los últimos años no he tenido experiencias de turismo tan gratas como tuve en esta ocasión por la capacidad de servicio de la gente y la autenticidad con la que te quieren brindar un buen servicio. Y es algo muy destacado, algo muy destacado. Tenemos que ir a un corte, estamos aquí en Participación Empresarial. No se vaya, regresamos en un momentito. Este es el programa que le da voz a los empresarios.
Bien, estamos de regreso aquí en Participación Empresarial. Estamos hablando del Bajío, esta zona tan importante para nuestro país. Y vamos a ir del otro lado del estudio con Isabel Revuelta, historiadora, ya la conoce, quien nos da datos históricos y contexto justamente de lo que el Bajío ha representado y representa para nuestro país. Isabel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de hablar de una región que nuevamente por su emprendimiento da nombre a las personas que viven en ella, por esa actividad empresarial. Por eso aquí en Participación, valga la redundancia empresarial, la historia está viva. Y está viva porque desde el momento en que los españoles empiezan tras terminada la conquista, empiezan a reconocer a todos esos pueblos que estaban asentados, digamos, en esta planicie, en este altiplano, no altiplano, Bajío. Es la región más baja, digamos, de la República Mexicana. Es lo que dicen, y ahí hay una discusión con los jaliscienses de los Altos, porque ellos no pertenecen al Bajío, ellos están en las tierras altas. Pero los que sí pertenecen y lo hacen con gran orgullo son los estados como Aguascalientes y Guanajuato, y una muy buena parte de Jalisco. Y entonces es como empieza a avanzar esta historia nuestra, la historia en el virreinato. Ciudades tan importantes como lo van a ser Aguascalientes, Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes será nombrada esta ciudad. En la década de 1570, muy temprano ese virreinato. Lo mismo que León. León será fundada lo mismo en esa década y es justamente por una ciudad española, la Villa de León. Oye, qué interesante lo que dice Isabel y me gustaría regresar contigo, Juan Miguel, porque justamente quiero preguntarte, esta prosperidad de la que habla, con la que se construyó el gran estado de Guanajuato, ha venido creciendo con tasas impresionantes de PIB, de desarrollo, casi 9%, eso es algo fuera de sí. Y a veces lo único que conocemos de este lado es la noticia de violencia. Claro. Se vive la violencia, y no quisiera hablar de violencia en sí, sino más bien quiero hablar de las oportunidades que hay, porque los ciudadanos han sabido desarrollarse, seguir creciendo, impulsar toda esta prosperidad, a pesar de, ustedes lo traen en la sangre. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es el plan? Pues sí, así es. Desafortunadamente, afortunadamente más bien, se nos dio la oportunidad de que Guanajuato sea un estado con mucha diversidad en el aspecto turístico. Tenemos San Miguel Allende, muy importante, tenemos la parte vaya de León, el Calzado, tenemos el corredor industrial que está en el estado, que comprende Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, lo compartimos juntos. Y hay una cosa muy importante, hace 15, 20 años aproximadamente, la parte de cuando detona la economía fuerte en Guanajuato, es que la gente supo aprovechar esa falta de trabajo que tenía. Cuando las industrias como la automotriz empiezan a llegar al estado, la gente empieza a comprometerse, empieza a tener esa identidad de falta de esa necesidad de trabajo, y aún en día hay gente que inauguraron las plantas, todavía siguen trabajando para esas empresas. Estamos hablando de 20, 25 años. Oye, pero es interesantísimo porque yo creo que además estas tasas de crecimiento que ya decía Ninfa, pues sí se siente que esta zona ha funcionado como una succionadora de talento, de gente que de varias partes del país ha tenido que llegar. Y quería un poco una reflexión tuya al respecto, porque yo no sé si de pronto se ha sobrecalentado incluso la zona, ha sido suficiente la cantidad de gente que llega. ¿Siguen ustedes demandando gente? Se sigue demandando. Hoy en día también se hacen autos de la empresa alemana, bueno, Mercedes-Benz también, y se requiere talento e innovación. Se está buscando ya no la manufactura, se está trabajando para la mentefactura. Pues hay muchos robots que hacen la manufactura. Ahora se requiere de quien sepa y pueda diseñar, claro, que eso funcione mejor. Es una ciudad y es un estado bastante bien desarrollado urbanísticamente. Y ahí el que llegue y quiere cambiar y moverse por sus intereses, no se puede. Está planeada la ciudad a 50 años, el estado a 50 años, y eso hace precisamente que quien invierte en Aguascalientes pues tenga confianza de que lo que yo haga aquí es para largo plazo. Pero la pregunta muy clara tuya,
efectivamente estamos luchando por los talentos. La verdad, hoy en día, qué bueno que se han encarecido los talentos. Claro. La gente tiene que ganar bien. Sí, la estoy gente de acuerdo. tiene, digo, el otro día platicaba alguien, no, pues antes muy barato. Pues sí, pero ahora no. ¿Quieres talento? Te debe de costar. Y los muchachos quieren ser talentosos, tienen que estudiar, tienen que prepararse. Y sí, definitivamente en Aguascalientes se requiere más talento, ¿verdad? Hoy hay empresas de software que no tienen gente. Pues sí, hay que elevar el estándar de vida para todo el mundo, ¿no? Y eso implica, por supuesto, pagar más. Vamos a ir con Isabel del otro lado del estudio. Tiene más datos para nosotros, Isabel. Y un dato interesantísimo sobre Aguascalientes y de qué estaba hecha su gente. En 1835, cuando Santa Anna era una vez más nuestro presidente, hizo una escala en Aguascalientes. Aguascalientes en ese momento formaba parte del estado de Zacatecas, en este México independiente que apenas estaba levantando el vuelo, un vuelo que después se trunca con este tema de Santa Anna. Pero regresando a Aguascalientes, Aguascalientes ya no quería seguir siendo víctima de los abusos del gobierno de Zacatecas, un Zacatecas que había sido muy rico y que no permitía el desarrollo como tal de los locales de Aguascalientes. Entonces, dos personajes importantes, María Luisa y Pedro García, reciben a pues, el presidente, reciben a el gran Santa Anna en ese momento y queda prendado de esta mujer, sale Pedro y le roba un beso. Cuando entra Pedro de nuevo a la habitación, ella, para sacar provecho con esa verdadera arraigo y esa verdadera fe en lo que hacía, dice, ¿verdad, señor presidente, que Aguascalientes ya es independiente de Zacatecas? Bueno, y es ahí como está la historia, que se independiza, digamos, se divide políticamente, y en el escudo están plasmados los labios de María Luisa. Me encanta escuchar la historia porque, como todo, conocernos implica comprender de dónde venimos y por qué somos como somos. Y en ese sentido, todas las industrias presentan retos porque hemos sido de alguna manera, pero el futuro nos obliga a cambiar. Me gustaría que platicaras de esta industria tan importante en México que es el calzado, que ha sido tan competitiva. ¿Qué retos hacia el futuro ves? Porque justamente con la globalización y con esta inundación que tenemos de productos de China, ¿cuáles son los planes a futuro y cuáles son los retos que afronta esta industria para seguir creciendo como lo ha hecho y para seguir teniendo la preferencia del cliente? Claro que sí. Mira, una de las cosas muy importantes es, lo mencionó aquí nuestro compañero, la mentefactura. La mentefactura nos va más allá de cómo fabricar un producto, sino cómo diseñarlo, cómo diseñarlo estructuralmente, diseñarlo que se vea bonito el zapato, que sea de moda, y cómo diseñarlo que sea más rápido y más sencillo de fabricar. Pues yo creo que muchas ventajas tenemos con la parte asiática, que es la parte geográfica que tenemos con nuestro vecino de Estados Unidos, claro, que es el principal consumidor de calzado, y creo que nos están volteando a ver por el tema geográfico, por tiempos de producción, por la calidad que tenemos. Ahora que estamos en las ferias de calzado que son AMPIC, nunca había habido tanta comercializador de Estados Unidos aquí en las ferias buscando fabricantes. Y eso para nosotros es un halago, ¿no? Porque anteriormente uno iba a hacer las misiones comerciales a los países y ahora internacionalmente nos están volteando a ver. Y en pollo yo creo que también hay innovación, ¿no? Sí, innovación, pero sobre todo hay un gran reto ahorita que preguntabas. Sí. El gran reto en Aguascalientes, considero yo, que es el tema del agua. El tema del agua para la industria del campo y para la industria metalmecánica y para los servicios es básico. Hay grandes oportunidades de éxito. Y tenemos que voltear ese tema importante. Lo demás, somos muy talentosos, ¿para qué te voy a decir? ¿No? Y los mexicanos, en general, sí, somos fregones. Yo no me explico por qué nos da tanto miedo este país. Que si el gobierno, que si el presidente, pues él a lo suyo. Él a lo suyo y que lo resuelva, y es su problema. Sí. Empresarios, a lo nuestro. Porque el mundo está volteando a ver a México.
y los espacios que los empresarios mexicanos no llenemos, los van a llenar, ¿eh? Algo más, Alguien más los va a lo va a llenar. llenar. Alguien más los va a Alguien llenar. más los va a Vamos a ir llenar. con Isabel, que tiene otro dato, y regresamos para las conclusiones. Isabel. Y es que este estado de Guanajuato, no nada más León, sino otras ciudades, la misma capital, rica en la minería, pero también con el pie demasiado puesto encima por parte del virreinato español, con las reformas borbónicas lo único que logran es que toda esta pujanza y toda esta riqueza no sea para los locales. Ciudades como Dolores Hidalgo, un pequeño pueblito, serán ahí enviado un cura que era muy amigo de grandes personalidades del virreinato, pero que tenía unas ideas que quizá no comulgaban muchísimo. Pero también tenemos por otro lado a un dragón de la reina, que es Allende, Ignacio Allende, que vivía en San Miguel el Grande. Ya le habían cambiado el nombre, primero era San Miguel Chichimeca, luego San Miguel el Grande y después era San Miguel de Allende. Entonces, todos estos poblados, este sistema que tenía Guanajuato y que también incluye a León, a Dolores, a San Miguel el Grande, se van dando estos fenómenos de pertenencia. Y entonces podemos encontrarnos que, por un lado, Allende, Iturbide, pero por el otro lado también una figura inusitada en Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo le van a hablar de esta conspiración y él decide aceptarlo en este pequeño lugar donde estaba en Dolores. Ya había enseñado a los indígenas de ahí a ser autosustentables, que por lo menos intentaran algo en contra de la colonia. Sembraba moreras para los gusanos de seda. Les decía, ustedes hagan sus cestos y ustedes hagan todo lo que puedan hacer para ser independientes, para ser autosuficientes. Todo este espíritu que tenían ya estas personas que llevaban tantos años viviendo en este lugar, porque el Bajío tiene esto, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, es un maná, es un lugar en donde mana el gran granero, digamos, también del virreinato, no nada más la minería, sino de donde provenían todos los productos para sustentar ese enorme proyecto, esa joya que fue México, el virreinato de México para España. Y ahí empezará nuestro despegar como ese México independiente, pero con estos grandes valores que podemos encontrar también en esta región del Bajío. Pues sí, ahí empezó efectivamente toda nuestra historia y en gran medida, pues de la gente que se imagina ese futuro en aquel momento, pues estamos hoy en este presente, pero quisiera preguntarte a manera de conclusión, Juan Miguel, ¿cómo imaginan ustedes en tu empresa, cómo imaginas como empresario el futuro, particularmente en Guanajuato? ¿Qué ves para los siguientes años, para las siguientes décadas como oportunidades y como desafíos? Pues vemos como siempre un reto, el hecho de ser empresario día a día es un reto, ¿no? Tenemos que mejorar mucho nuestros procesos, tenemos que ser más acorde al cómo el mundo está cambiando en la parte ecológica, en la parte social, por la parte de los empleados y en la parte mercantil y, ¿por qué no?, el apoyo que deberíamos de tener por parte de nuestros gobiernos para que todo esto se pueda dar y asimismo todos, trabajadores, empresarios, gobiernos, sociedad, todos hagamos una inercia en conjunto para un bien común. Me encanta lo que dices y quisiera concluir contigo, Gabriel. Creo que su reflexión es profunda, ¿no? Sí. Vivimos en un solo planeta y ese planeta es un planeta de oportunidades y las oportunidades pues las generan los individuos. ¿Tú qué le dirías a estos jóvenes que se quieren asentar en Aguascalientes, como dices, porque están buscando oportunidad? ¿Y por qué ser empresario? ¿Por qué es mejor emprender y tomar ese riesgo que quizá ampliarte y tener algo más seguro? Qué difícil tiene que ser mi respuesta, te digo, porque yo tengo hijos que ellos son de inmediatez, y hoy los jóvenes son de inmediatez, y las empresas no son de inmediatez. Es correcto. Las empresas son a mediano y a largo plazo. Sí. Entonces, ya hay que tener un cariño muy particular por lo que haces, con la problemática de subir y bajar y enfrentarte y nunca rajarte y siempre ver sobre todo por la gente que colabora contigo. Lo primero que se debe defender en una empresa es la gente, tus colaboradores. Eso es lo más, el valor más importante. Entonces los jóvenes, híjole, es tan complicado que hoy con una tecla piden a una empresa que te traigan lo que quieres comprar.
pero además la quieren al día siguiente porque si no la cancelan. Sí. Entonces, ese momento que están viviendo de inmediatez, tienen que superarlo mentalmente o moralmente, lo tienen que entender porque si no, el mundo de los negocios, el mundo de las empresas y el mundo inclusive cuando uno compra una casa, yo te voy a platicar con una de mis hijas y le decía, pues ahora comprar una casa es un crédito a 14, 15 años. ¿Qué? Comprar una casa, estar pagando, como que no lo visualizan. No, y estoy seguro que como ella estarán los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, hoy tenemos que hacer un doble esfuerzo, los empresarios, por impulsarlos. Pero sí les puedo decir algo. Ser empresario, ser creativo, ser innovador y sobre todo, yo en lo particular, yo creo que en la empresa soy el menos talentoso, pero escucho a la gente. Claro. No, yo creo que eres muy talentoso y además No, sabes demasiado. coordinar Yo no a toda me tu quiero. gente. Sabes coordinar a toda tu gente. Por eso, pero yo muchos de los temas de la mejora continua que se van en las empresas, no las invento yo. Escucho y premio, ¿eh? Porque además el que dé buenas ideas y todo, pues hombre, pues un buen regalo. Un Entonces, incentivo. yo creo que un empresario es lo que tiene que ser. Ser una apertura mental, una apertura de corazón y entender que no tienes toda la razón. Sí. Me encanta lo que dices porque nos deja justo estos aprendizajes que queremos compartir con el público, que queremos dar a conocer. La vida de empresario tiene muchísimos retos, nadie te regala nada. Y se requiere de una tenacidad, una continuidad, valores que permean en tu organización, cuidar a tu gente. Y creo que eso es lo que representan ustedes. Para mí, por eso es un honor tenerlos, Gracias. escuchar No, de al sus contrario, ideas, gracias, Carlos. escuchar del Carlos. orgullo que sienten por lo que hacen, Claro. por los estados de donde vienen. Así que aprecio mucho el tiempo. Muchas gracias. Espero que siempre me consideren su aliada. Claro, Y claro. Carlos, gracias por Definitivamente. compartir la mesa conmigo. De verdad, siempre es un Gracias. gusto. El gusto es mío, gracias Ninfa, gracias a los dos, de Gracias, verdad. Carlos, gracias. Aprendimos muchísimo. Gracias a Isabel del otro lado del estudio, gracias a usted que nos acompañó en esta edición más de Participación Empresarial, este programa que le da la voz a los empresarios de México. Nos vamos a ver aquí en la próxima. Muchas gracias. Hasta entonces.